Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Empresas sufren otro golpe. El gobierno expidió el decreto que obliga a miles de compañías de diferentes sectores a anticipar este año el pago de impuestos que deberían pagar en 2026. ¿Cuáles serán los perjuicios y qué tan acertada es esta medida? Analizaremos el tema con el doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. El grave deterioro de Ecopetrol, la principal empresa de nuestro país, no solo sigue sufriendo daño reputacional por cuenta de los frecuentes escándalos de sus directivos, sino que en 3 años ha registrado una pérdida de valor de más del 50%. Les tenemos las cifras y las opiniones de los expertos. Alerta por el desarrollo de las concesiones. La Cámara Colombiana de Infraestructura advirtió que es escasa la ejecución presupuestal en docenas de obras claves para el país. Además, tienen una gran incertidumbre porque no están garantizados los recursos con vigencias futuras. Ya les mostraremos lo que dijo el vocero del sector, Juan Martín Caicedo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un decreto del gobierno que se veía venir, pero que ahora que ya es una realidad, exacerbó las preocupaciones de las empresas del país y de los expertos. Les hablo de un decreto que pondrá a los empresarios a adelantar este año el pago de impuestos del 2026. Saludo al doctor Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Salazar, bienvenido, buenas noches. Henry, muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Este decreto habla específicamente de un impuesto que se llama retención en la fuente. ¿Qué es esto de la retención en la fuente? Claro que sí, Henry. Digamos que en Colombia se pagan impuestos sobre todo por la renta, que quiere decir, digamos, la utilidad que le queda a empresas o en el caso de persona natural, los ingresos, digamos, si son muy altos en un año. ¿Qué son las retenciones y autorretenciones? Yo, digamos, en 2025 pago la renta de 2024. Retenciones es una figura que lo que hace es que digamos, se va contra los ingresos de las personas y anticipa la renta del año siguiente. Similar entonces a la retención en la fuente que nos hacen a los empleados y que son como un anticipo del pago de la declaración de renta más adelante. Absolutamente. De hecho, la declaración, digamos, de renta para empleados también está, digamos, castigada por esta medida. Bueno, pues este decreto, doctor, como decíamos, obligará desde ya a cientos de empresas a que anticipen este año el pago de esa retención en la fuente que se causaría realmente el próximo año. ¿Qué tan grave es? De acuerdo con el decreto, porque sé que elevaron ahí las tarifas y todo esto, ¿es muy grave que digamos que el efecto es que duplicaron o qué tanto les incrementaron esos pagos de este año? Hay, digamos, efectos bastante diferenciados y hay un montón de industrias, digamos, que se van a ver afectados. Eso se llaman código SIU, que es el código de la actividad económica. Entonces, no se puede decir que es un efecto global, sino que el efecto a veces es el doble, a veces menos, a veces más. A veces se baja el umbral, porque digamos que a veces lo que pasa es que a usted le dicen, dependiendo de la venta que usted haga, usted declara, digamos, o hace estas retenciones en la medida que, por ejemplo, en compra de vivienda, lo que está hoy en día es que uno paga retenciones si la vivienda vale casi 1.000 millones de pesos. Hoy en día, con este decreto, nos van a poner a hacer retenciones desde casi 500 millones de pesos. Entonces, ahí, digamos, se bajan umbrales para recoger más de todas esas retenciones, como hay algunas que les cobran más. Entonces, eso también es importante y es complejo de Colombia. Hay retenciones y autorretenciones. Autorretención, como lo dices, cuando yo me retengo a mí mismo y, por ejemplo, en mi actividad económica me obligan a autorretenerme. Retenciones es cuando yo le compro a alguien y a esa persona yo tengo que, digamos, retenerle la renta. Entonces, en los dos hay movimientos hacia arriba. La estimación inicial que había hecho el Ministerio de Hacienda es que con esto quieren recoger 6.5 billones de pesos. Recordemos que para cumplir la regla fiscal lo que ha estimado el CARF es que se necesitan más de 40 billones de pesos. Y básicamente esto en palabras del bolsillo de la gente, que quiere decir que estos 6.5 billones se los van a quitar a empresas y a personas naturales
para que el gobierno cuadre su caja. Doctor Salazar, bueno, ¿y qué tan grave podría ser este anticipo de cerca de 6 billones de pesos que las empresas no tenían contabilizado, no tenían previsto que tuvieran que pagar este año? Porque ya dijimos, son impuestos que se deberían pagar el próximo año. ¿Cree usted le pesarán mucho a las empresas esos pagos por 6 o más billones? Valga decir, algunos cálculos también hablan de 13 billones de pesos. Sí, digamos que justo esto ya se vio relativamente en 2023. Recordemos que en 2023 ya se había movido la tabla justo de estas retenciones y autorretenciones. Como fruto de esto tuvimos un recaudo histórico en ese año y desde ahí hicimos cuentas fiscales, digamos que no se dieron. Ese año justo fue un año de un crecimiento económico no muy fuerte. Ahora, ¿uno qué espera que pueda pasar este año? Por supuesto, digamos, el intervalo en el cual se cotice de más puede tener que ver con si efectivamente las empresas se quedan en la formalidad o se van a la informalidad, que ese es un efecto, digamos, interesante. Lo otro es que el impuesto a la renta se cobra sobre utilidades y estas retenciones sobre ventas, que son dos cosas diferentes. Una cosa es yo por cuánto vendo y otra cosa cuánto me queda a mí de la operación después de vender y sacar costos. Entonces también puede pasar que hay muchas empresas que terminen pagando más impuestos de los que les tocaría. Y esto, digamos, como mencionaba, es un efecto no homogéneo en todos los sectores. No todos los sectores tienen el mismo margen de utilidad y en esto piensen ustedes en, qué sé yo, hay gente que vende al por mayor y justo gana por unidades muy pequeño, hay gente que gana más. Entonces el efecto es muy difícil de medir, pero sí se espera que sea un efecto bastante grande y probablemente hayan empresas que quiebren, que cierren, que se hagan la informalidad. Pero pues esto, digamos, sí va a depender como tal de cada sector específico, cómo lo afecta y dentro de cada sector, cómo está cada empresa. Pues muy delicado poner a las empresas al borde de una quiebra o de una iliquidez, en fin, creo que tiene un alcance bastante grande. Doctor Salazar, ¿esto va a afectar a empresas de algún sector en particular o en general en el decreto hay empresas de todos los sectores económicos? Hay empresas de todos los sectores económicos, sin embargo, uno viendo el paneo general, hay unas que están mucho más castigadas que otras. Por ejemplo, generación eléctrica, le ponen el máximo valor de autorretención. Recordemos que hay un debate, digamos, fiscal que se da simultáneo a esto y es que las empresas generadoras de energía y las distribuidoras se quejan que el gobierno no les ha pagado los subsidios y les ponen la máxima retención. Recordemos que esto es preocupante, sobre todo en la costa Caribe. También todo el tema de minería está bastante castigado, el tema de transporte de gas, hidrocarburos. Y hay algunos rubros, por ejemplo, uno baja más abajo en la tabla, hay un 3.5, por ejemplo, que se le va a cobrar a la parte de pensiones privados, mientras que la parte de pensiones públicos pensiones privados va a quedar con 3.5 y pensiones públicos 1.2. Entonces hay un montón de tratos diferenciales que hay por ahí. Hay un tema de universidades que está en 3.5. O sea, ustedes miran esa tabla y son muchísimas actividades. Entonces el efecto no es heterogéneo para nada sobre la industria, pese que algo que digamos es interesante, cuando el decreto parte de lo que dice es que quiere propiciar que no hayan ventajas económicas. Entonces, digamos que este movimiento en la tabla de acá sí, acá no, llama un poco la atención. Doctor Salazar, usted mencionaba ahorita que esta medida se utilizó, se aplicó por parte de este gobierno en el año 2023. En marzo de este año, el presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros recordó esa medida que se tomó similar a esta en 2023 y quiero invitarlo a que escuchemos un minutico, se demora esta declaración de lo que dijo ya en retrospectiva evaluando el presidente Petro esa medida en 2023. Es que en el 2023, por un decreto ministerial, ministro de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, se anticiparon los impuestos del 2024. Entonces se le dijeron a los empresarios, no solamente pague lo que tiene que pagar en el 2023, sino pague un porcentaje, ahí le decían cuánto, de lo que tiene que pagar en el 2024. Pues en el 2023 entonces aparece en una barra de esas así altísima y el 2024 una más baja, porque parte de lo que había que ingresar en el 24 ingresó en el 23. ¿Para qué? Dice uno.
Primero, un contrasentido económico, porque al poner más impuestos en el 23, pues estancamos la economía, 0,7% de crecimiento del PIB. Innecesariamente, uno diría, craso error económico. Craso error económico, lo llama el mismo presidente Gustavo Petro. Lo paradójico, doctor Salazar, es que ese craso error económico, al parecer lo están repitiendo exactamente igual en esta ocasión. ¿Le hace sentido a usted, doctor, que estén haciendo esto? Yo creo que las palabras del presidente fueron muy claras sobre el efecto de esta medida y digamos que sorprende por qué vuelve y se toma el mismo camino. Digamos que eventualmente sabemos, y el año pasado tuvimos un déficit fiscal primario, que eso simplemente es ingresos menos gastos para el gobierno, que al final llegó a 6-7% del PIB. El único año peor que ese es 2021. Y digamos que en esta coyuntura es evidente que el gobierno está buscando dinero un poco de donde sea para ajustar las cuentas fiscales. Es pues justamente, ¿no? El mismo gobierno critica la medida que hizo en el pasado y vuelve y la aplica. Yo creo que es el tamaño de la presión fiscal, pero yo creo que como sociedad este es el momento más propicio que queríamos hacer para pensar una reforma estructural de cómo recaudamos más impuestos. Estamos en deuda de una reforma tributaria territorial, por ejemplo, catastro multipropósito, nada que arranca. Y entonces uno dice, es decir, ¿por qué no hacemos las discusiones serias y profundas en lugar de hacer una medida que nos va a traer más impuestos en 2025, pero 2026 con el cambio de gobierno pues va a tener un recaudo menor, tal cual lo que se dio 2023 y 2024? Claro que sí, el craso error económico al que se refiere el presidente Petro es gastarnos este año lo que nos deberíamos gastar el próximo año, así que el próximo año para el próximo gobierno va a haber un hueco enorme ahí en las finanzas estatales. Una última pregunta, doctor Salazar, ¿esto va a afectar a las personas naturales, por ejemplo, a los trabajadores que nos hacen retención en la fuente en las empresas o no nos afecta? Es una gran pregunta y digamos que depende de uno cómo quiera cotizar. Recordemos que en las cédulas tributarias, que las cédulas son la forma como se parten, digamos, la fuente de ingresos, uno puede decidir ser un trabajador como tal o uno puede decidir tener costos y deducciones y básicamente comportarse como empresa. Si yo me comporto como empresa, entonces esta medida me afecta. Si yo me comporto como trabajador, esta medida no me afecta. Pero lo que es verdad es que, claro, es decir, aunque a mí no me afecte como trabajador de forma directa, yo voy y pago justamente cuenta de luz, yo voy y hago mercado en el supermercado y demás. Y dado que esos agentes en sus ventas, ellos van a tener efectos de autorretenciones, es probable que haya un efecto inflacionario. Y ahora digo, es probable porque, pues claro, este año están más ajustados, puede ser que haya un ajuste en precios. Entonces, el efecto no va a ser directo, pero puede ser que tengamos efectos indirectos vía inflación, vía empresas en la informalidad. Digamos que es un decreto, pues, es decir, estos decretos es muy complejo poder evaluarlos. Y Henry, que esta sea, digamos, también uno de las atenciones de, ojalá como sociedad algún día podamos ver la información tributaria para poder realmente responder esta pregunta: ¿quiénes se quebraron y quiénes no ante estas medidas? El secreto tributario de Colombia no nos permite ver detrás de las cifras que hay. Entonces, como sociedad somos un país que hace reformas tributarias cada 2 años y no tenemos ninguna evaluación seria de los efectos porque no podemos ver qué pasa. Doctor Salazar, muchísimas gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. Buenas noches para todas y todos. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el craso error económico que reconoce el gobierno, pero que está curiosamente repitiendo en este momento. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere las razones que tienen a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no solo enredado ante las autoridades, sino al borde de tener que dejar su cargo. Ya nos vemos. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. Expertos consultados aseguran que debido a tanto escándalo que se ha registrado en Ecopetrol, la compañía enfrenta el peor momento en su historia a nivel reputacional y operativo. Y lo más grave, coinciden en que estaría entrando a un punto de no retorno. La situación tiene al borde de su salida al actual presidente de la petrolera, Ricardo Roa.
La iguana no solo se está adelgazando, se está debilitando al punto de inanición y de no poder recuperarse. En esto coinciden expertos que advierten que la que fue la joya de la corona de Colombia estaría entrando a un punto de no retorno por escándalos y malos manejos. La iguana no solo no se ha adelgazado, sino que está entrando en un proceso de debilidad que la puede llevar a la muerte. La mayor preocupación es el desempeño de la empresa en sus actividades tradicionales asociadas a hidrocarburos, a petróleo y gas, donde hay unas preocupaciones muy válidas respecto a que que es el core de su negocio, pues no ha crecido y no se ha venido fortaleciendo con la necesidad que tiene pues el país de que efectivamente nosotros tengamos nuevos descubrimientos importantes en materia de hidrocarburos, y es ahí donde yo creo que están concentradas las preocupaciones respecto a por qué la iguana efectivamente se ha adelgazado. Y lo más grave, según los expertos, es que si la empresa no avanza por un lado en lo que tiene que ver con su manejo directivo, tampoco lo está haciendo en su operación, lo que a la larga ha generado un debilitamiento sistemático. Yo creo que independiente de los momentos críticos de la empresa por caídas de precio, que eso lo hemos visto en distintos momentos de su historia, creo que nunca habíamos estado enfrentados a una situación tan grave desde el punto de vista estructural, porque se ha afectado al gobierno corporativo, se le han cortado las alas a la empresa en su negocio principal bajo un sofisma de que debe incursionar en otras fuentes de energía, olvidándose del petróleo y del gas, lo cual es absurdo. Y por otro lado, pues lo que vemos es que la empresa la están la están asfixiando. Coinciden en que la firma del polémico contrato por $5,8 millones con una firma en Estados Unidos para medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales fue la gota que rebosó la copa. Es algo inaudito y descabellado. Y de ahí pues la crisis, las renuncias que ya están viniendo, las noticias de que hay decenas de altos funcionarios grabados subrepticiamente. Es decir, se ha vuelto una tragicomedia la vida en Ecopetrol. No le queda tiempo ni cabeza para concentrarse en las cosas importantes que debe tener la dirección de Ecopetrol, que es el mejor bienestar de la empresa como empresa petrolera. Un contrato de $5 millones para que revelen lo que ya se sabe, y es que la permanencia de Ricardo Roa en la empresa le causa daño a la empresa. ¿Por qué? Porque está siendo investigado por los manejos irregulares en la campaña presidencial y al mismo tiempo pues porque ha seguido unos lineamientos de política pública que son desastrosos para la empresa. Entonces claro que le causa daño. Entonces $5 millones para eso no tiene ningún sentido. Resaltan que esta crisis ya tiene un impacto directo sobre el bolsillo de los colombianos, y es el aumento en el pago de la factura del gas por la pérdida de autosuficiencia derivada de las políticas implementadas en la compañía por este gobierno. Y la situación que vive Ecopetrol en materia de manejo administrativo y en su imagen corporativa se ha visto reflejada claramente en las cifras operativas, pero también en el mercado bursátil. Recordemos que esta es la principal empresa del país y la que más genera ingresos por transferencias para la nación. Veamos lo que ha venido pasando en materia de cifras. Los ingresos de Ecopetrol en los últimos 3 años han caído de 159 billones de pesos en el año 2022 hasta 133 billones de pesos al cierre del año pasado. Este año, que solo llevamos un trimestre de reporte, las utilidades han bajado a 31.4 billones de pesos, que está por debajo del promedio trimestral de los últimos 3 años. A nivel de utilidades, que es de lo que más se fijan los inversionistas, porque es uno de los grandes atractivos, las utilidades en 2022 de Ecopetrol eran 33.4 billones de pesos, han venido bajando al punto que el año pasado cerramos con 14.9 billones de pesos de utilidades. Este año, en el primer trimestre, utilidades
por 3.1 billones de pesos, también por debajo del promedio trimestral de los últimos 3 años. La producción se ha mantenido, incluso ha habido algunos leves incrementos. En 2022, 709.000 barriles por día producidos. Este año ya vamos en 745.000, pero hay que anotar que buena parte de este repunte en la producción se debe a la exploración de crudo en la cuenca Permian de Estados Unidos, donde se hace mediante el sistema de fracking, que aquí en Colombia ha sido rechazado. Ahora veamos lo que ha pasado en el mercado bursátil con la acción de Ecopetrol, porque eso también nos dice mucho. Hace 3 años, en marzo del 2022, antes de que el presidente Petro ganara las elecciones, la acción de Ecopetrol se cotizaba en 3.660 pesos en Colombia. Hoy está en apenas 1.770 pesos, lo que significa una caída de 51.7%. Ahora, la capitalización bursátil quiere decir, si se hubiera querido vender todas las acciones que estaban en circulación en ese momento y ahora, en marzo de 2022, la empresa, las acciones en circulación hubieran costado 154 billones de pesos, hoy valdrían apenas 73 billones, una pérdida de más de 81 billones de pesos. Ecopetrol, ¿cuánto pesa en la Bolsa de Valores de Colombia? En el Colcap, que son las empresas más importantes del país, en ese conjunto, en esa canasta, Ecopetrol en el 2022 pesaba 13%, hoy pesa 9.12%. Y un último dato, Ecopetrol también cotiza en la Bolsa de Nueva York a través de un título que se denomina ADR. Hace 3 años hasta acá, ese título se ha desvalorizado 56%. Si comparáramos con otras compañías de la región, también petroleras, Petrobras en el mismo periodo y también en Nueva York ha perdido 25%, menos de la mitad de lo que ha perdido Ecopetrol. Y YPF, que es la empresa petrolera de Argentina, por el contrario, se ha recuperado con un increíble crecimiento de 685%. Así que esto nos habla entonces de ese grave deterioro que también se ve reflejado en las cifras de la principal compañía, la petrolera estatal Ecopetrol. Hacemos una nueva pausa, pero al regreso les tenemos las más recientes cifras sobre los avances de inclusión financiera en nuestro país. Ya viene Víctor Grosso. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos. Llega don Víctor Grosso con noticias relacionadas con el sistema financiero, don Víctor. Don Henry, muy buenas noches para los televidentes y con un indicador que conocemos cada 3 meses y bueno, es muy importante cuando se sabe el balance del año completo y es el índice de inclusión financiera, básicamente cuántos colombianos tienen productos en el sistema financiero. Es muy importante porque según muchos estudios, entre más expuestos estemos al sistema financiero, que no estemos por fuera del sistema financiero, pues asimismo se abren oportunidades para las empresas, para las personas, etcétera, etcétera, para el crecimiento económico de un país, para el crecimiento personal de los individuos y para el crecimiento de las compañías. Y sale este índice de inclusión financiera revelado por la Superintendencia Financiera de Colombia y por la Banca de Oportunidades correspondiente a todo el año 2024. Y digamos que la conclusión, don Henry, es que sigue creciendo la inclusión financiera en Colombia. Es decir, cada vez más personas tienen algún tipo de producto en el sector financiero. Y ese indicador pasó del 94,6% en el 2023 al 96,3% en el 2024. Casi una cobertura plena. Casi todos los adultos en Colombia tienen por lo menos, al menos, un producto financiero. Llámese depósito, cuenta de ahorro, un Nequi, un CDT o un DaviPlata, sí. o algún producto crediticio, una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito de libre inversión. Este es, digamos, el balance del año 2024. Cuando miramos solo los productos de depósito, cuentas de ahorro, donde yo dejo la plata guardada, vemos que hay 37,1 millones de adultos con un producto, con al menos un producto de depósito, y se presentó un crecimiento de 1,2 millones, es decir, 1.200.000 personas más durante el 2024 abrieron una cuenta de ahorros o un Nequi, un DaviPlata o alguna billetera digital
etcétera, etcétera. Y en depósitos el indicador llega casi al 96%. Y yo simplemente aquí muy rápidamente le quiero mostrar cómo ha sido el crecimiento de ese indicador de inclusión financiera. Antes de la pandemia, en el 2019, era el 80%, o sea, 80% de los adultos con productos financieros. Y mire dónde vamos, 96%. Y eso se dio gracias a la explosión que hubo por la pandemia, donde obligatoriamente muchos nos tuvimos que, o se tuvieron que bancarizar, entre otras para recibir subsidios del gobierno y demás, y de ahí en adelante ha seguido creciendo el indicador. Las billeteras digitales, yo creo que ha sido y claro, esto muestra cómo ha sido la tecnología. evolución de Nequi, de DaviPlata y todas esas billeteras digitales. Hay retos, claro, cuando este es el indicador de los productos de depósito, pero cuando usted mira la inclusión financiera en productos de crédito, ese indicador es más chiquitico, es del 35% aproximadamente, es decir, la mayoría de los colombianos ahí sí ya no a todos les dan no es tan bueno, crédito. y ellos mismos dicen hoy, uno de los mayores retos es que haya más acceso al crédito en Colombia para aumentar ese indicador. Don Víctor, muchas gracias, interesantes cifras, y hablemos ahora de un tema que por el contrario está preocupando mucho al país, sobre todo al sector constructor, al sector de las concesiones viales, de aeropuertos, etcétera. Y mire, don Víctor, que es que la Cámara Colombiana de Infraestructura está advirtiendo sobre la preocupante baja ejecución presupuestal en docenas de proyectos viales y aeroportuarios, que son todos claves para el desarrollo del país. En algunos casos, dicen ellos, la inversión no alcanza ni siquiera el 1%. Además, hay incertidumbre por las vigencias futuras que son necesarias para garantizar la continuidad y la finalización, sobre todo, de estas obras. Con un futuro incierto y preocupante están 95 megaproyectos del Instituto Nacional de Vías y de la Aeronáutica Civil. Un informe de la Cámara Colombiana de Infraestructura advierte sobre los bajos índices de ejecución presupuestal, que equivalen a una caída de 5,2 puntos porcentuales con respecto a los 2 años anteriores. En lo corrido de 2025, el avance presupuestal para estas obras es de apenas el 7%. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ellas? Una vinculada a limitaciones de orden fiscal y otra, dijéramos, a la voluntad del gobierno, a la decisión política del gobierno. Entre enero y abril, el INVÍAS ha ejecutado únicamente el 5,8% del presupuesto asignado, unos 3,3 puntos menos que los últimos 6 años anteriores. De los 80 proyectos que componen la inversión de infraestructura de transporte a su cargo, solamente 8 están por encima del nivel ejecutado. Hay obras clave con baja ejecución, como por ejemplo Los Curos en Málaga, Altamira en Florencia, Puerto Salgar San Roque, Puerto Rey Majagual, la variante Calarcay Circasia y la Troncal del Carbón, que no superan ni siquiera el 0,5% de ejecución. Podría impactar la buena ejecución de 95 proyectos estratégicos. 70 están a cargo del INVÍAS y 25 del resorte de la Aerocivil. Otra preocupación de la Cámara de Infraestructura es que el presupuesto de vigencias futuras para muchas obras hasta el momento es incierto. ¿Qué es lo que, digamos, la dificultad más grande que existe en este momento? Garantizar que efectivamente para esta vigencia 2025 se tengan los recursos comprometidos, la liquidez suficiente por parte del Ministerio de Hacienda para garantizar que a 31 de diciembre estos recursos sean efectivamente pagados. Por su parte, la Aerocivil ha ejecutado este año el 8,2% de su presupuesto. En este momento, de sus 25 proyectos, solo uno tiene un avance del 11%. Los demás no superan el 2,7% de ejecución presupuestal. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las 3 ciudades de Colombia que fueron incluidas en el ranking de las 100 mejores del mundo para visitar caminando en este 2025, según la plataforma Guru Walk. En primer lugar está Medellín, luego viene Cartagena y finalmente Bogotá. Ciudades que resaltan, según Guru Walk, por la oferta cultural y la facilidad para caminar y conocer los diferentes destinos. Ahora, en cuanto a otras ciudades del mundo, en los primeros puestos de este ranking están Roma, Budapest y Madrid. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.